6, 11. Hasta el verso 17, del 11 al 17. Primera de Timoteo, capítulo 6, del verso 11 al 17. 7 versos de poder para la gloria del Señor. ¿Lo tienen? Amén. Dice la buena batalla de la fe. ¿Todos lo tienen? Amén. Amén. Dice, para la gloria de Jesús, dice, para la gloria de Jesús, el Cristo de Dios, dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Amén. En el nombre de Jesús, el Cristo de Dios. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Puede tomar asiento. Mas tú, hombre de Dios. Eso es lo que el mundo necesita. El mundo ya no necesita más hombres de negocio, ni hombres de política, ni hombres de esos tipos. Lo que el mundo necesita son hombres de Dios, mujeres de Dios, hombres y mujeres valientes que entreguen su vida a la causa de Jesucristo. En estos tiempos son escasos. Y en todo tiempo son escasos, porque la Biblia dice que los llamados son muchos y los escogidos pocos. Pero hay hombres de Dios y hay mujeres de Dios. Pocos, pero hay. Pero aún estamos guardados en la mano del Señor. Aún Dios está haciendo una obra silenciosa que los menospreciadores no creerían y no creerán hasta que vean la gloria con sus propios ojos. Cristo va a levantar un pueblo poderoso en la oración, poderoso en el ayuno y poderoso en la palabra. Un pueblo santo, consagrado a Dios. Un pueblo sacado de las tinieblas, sacados de este mundo de pecado y puestos en el poder de Cristo. Él va a avivar su obra. Él va a levantar hombres de Dios. Él está formando hombres de Dios. Aún estos jóvenes son proyectos que Dios tiene para formar hombres de Dios.
Nosotros los padres que tenemos hijos, más que pensar que nuestros hijos lleguen a las universidades y sean unas lumbreras y que se preocupen de tener las mejores profesiones para llenarse de dinero y para hacer esas cosas, nosotros los padres piadosos, cristianos, debemos tener como anhelo el que nuestros hijos sean hombres y mujeres de Dios. Amén. Eso es lo que a este mundo le falta. Amén. Eso es lo que escasea. Los hombres de negocio están por todo lugar. Los hombres mentirosos están por todo lugar. Los políticos abundan. Y los ladrones también. Lo que este mundo necesita, este mundo agonizante en el pecado, este mundo condenado a la muerte por el pecado, lo que necesita son hombres y mujeres de Dios. Amén. Y un hombre de Dios es formado por Dios mismo. Y un hombre de Dios no se forma en los palacios ni en la abundancia. Un hombre de Dios se forja en el desierto. Un hombre de Dios se forja en la tribulación. Una espada se templa en el fuego. Para que una espada sea certera, para que una espada sea poderosa, tiene que estar templada por fuego. Y los hombres de Dios son espadas y llamas de fuego. Amén. Hombres de Dios llenos de pasión por Cristo y su causa, dispuestos a dejar todo lo que el Señor diga, deja, dispuestos a ir donde el Señor diga, anda, dispuestos a esperar todo el tiempo que Él diga, espera en mí, aún no es tu tiempo. Hombres valientes que van a arrebatar el reino de los cielos, hombres que de verdad se van a parar delante del mundo y del príncipe de este mundo y van a predicar el evangelio del reino. Van a predicar santidad, van a predicar consagración, van a reprender lo inmundo, van a hacer la diferencia entre lo inmundo y lo profano. Va a haber una diferencia entre el pecado y la santidad. Va a haber una diferencia entre los que verdaderamente aman al Señor y lo sirven y los que se sirven del Señor. Va a haber una diferencia entre los de la verdad y los mentirosos. Habrá una diferencia clara porque Dios va a hacer la diferencia. Dios levanta un pueblo que huye de los pecados, porque eso es lo que le dice Pablo a Timoteo en esta carta. Le dice, mas tú, oh hombre de Dios. Y Pablo era un varón de Dios, un profeta de Dios, un apóstol de Cristo, un hombre ungido por Dios, un hombre lleno de la presencia del Espíritu Santo, un hombre a quien le fue revelado el Evangelio de primera mano, directamente de Dios. Un hombre de discernimiento espiritual, a quien el diablo no pudo golpearle la espalda ni ganarlo con lisonja, porque los hombres de Dios son inmunes a la lisonja del diablo, porque no aceptan vanagloria, porque no se glorían en las cosas de este mundo, porque ellos han conocido de verdad la gloria del Señor, porque de verdad han bebido de su agua. De verdad han sido llenos de su Espíritu. Un pueblo lleno del Espíritu de Dios es el que vencerá en este tiempo. Hombres forjados y mujeres forjados en las tribulaciones, apartados del mundo, en silencio, ocultos. Hombres por los cuales el mundo no daría ni un 5. Hombres aborrecidos por el mundo y perseguidos por el mundo, despreciados por el mundo, envidiados por el mundo. Hombres de verdad simples, hombres comunes, mujeres comunes, pero hombres comunes y mujeres comunes con fe ardiente por Cristo en su corazón y por un amor que derrite sus entrañas, con un anhelo ferviente en su corazón de que el nombre de Jesucristo sea exaltado a los hombres. Hombres y mujeres que lo único que buscan es que el nombre de Jesucristo sea glorificado, que el nombre de Dios sea glorificado. Hombres y mujeres que no buscan puestos de renombre ni lugares altos para ser exaltados, admirados, respetados por los hombres de este mundo. Hombres conocidos en el cielo,
porque vinieron del corazón de Dios que reina en los cielos. Hombres y mujeres valientes, dispuestos a dar la batalla, dispuestos a pelear la buena batalla, no están dispuestos a rendirse ante el enemigo. Preferible morir que rendirse al enemigo. Estoy hablando de hombres y mujeres de otro linaje. Estoy hablando de hombres y mujeres que Dios conoce. Hombres y mujeres que Dios apartó del vientre de sus madres, que no se criaron con sus padres, muchos de ellos no se criaron con sus madres, muchos de ellos estuvieron solos desde pequeños. Muchos de ellos perdieron a su padre o perdieron a su madre. Y de pequeños vino esa palabra: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recojo. Amén. Hombres recogidos, mujeres recogidos por Dios, Amén. por la gracia, el amor y la misericordia de Cristo. Hombres que empezaron en lo más bajo y Dios los hizo subir para la gloria de su nombre. Hombres pobres, pobres de espíritu, mujeres pobres de espíritu, pecadores que no podían vencer solos, pecadores que no tenían fuerza de voluntad para vencer el pecado, Amén. personas que no podían levantarse, pero por la gracia y misericordia del Señor Él los llamó, Él los escogió. Porque no lo escogimos nosotros a Él, el Señor nos escogió a nosotros, Amén. nos sacó de la muerte, verdaderos carboncillos encendidos en las llamas del infierno, que fueron rescatados por Dios, Amén. rescatados por Dios. Algunos aún tienen olor a humo, rescatados por Dios, Amén. cambiadas sus vestiduras de pecados por vestiduras de santidad. Hombres tímidos, hombres y mujeres introvertidos, tímidos, medios tartamudos, como Moisés, que les cuesta pararse en público, que no han tenido nunca. Pero Dios viene a ellos y los llena de su poder y los levanta para su gloria. Amén. Un pueblo pobre y miserable era Israel, y Dios lo escogió como su pueblo, porque le agrada a Dios que su poder se perfeccione en las debilidades de los seres humanos, débiles hombres de carne y hueso, sujetos a pasiones como Elías, sujetos a tentaciones, llenos de defectos, llenos de debilidades, hombres y mujeres de mal carácter, de carácter de trueno, violentos, malhumorados, hombres y mujeres que para el mundo, inútiles, hombres que no pudieron nunca acomodarse a ese mundo perverso, que traiciona, que miente, que es hipócrita. Hombres que fueron aborrecidos, mujeres por decir la verdad, porque aún en el mundo había verdad, porque aún perdidos sus corazones eran diferentes, porque aún de niños escucharon la voz de Dios que los llamaba y corrieron y preguntaron: ¿fuiste tú que me llamaste? Yo no te he llamado. Pasaban los días y otra vez volví a escuchar la voz que llamaba por el nombre y volví a correr. ¿Fuiste tú que me llamaste? No te he llamado. Era Dios, siempre fue Dios que nos llamó, aún de niños, que nos guardó, que nos cuidó, que nos protegió como su tesoro. Aunque el diablo vino muchas veces y nos dañó y nos ensució con su inmundicia,
Pero el Señor nos lavó con su sangre. Amén. Y nos guardó todo el tiempo hasta que llegó el tiempo del lavamiento con su sangre. Amén. Y nos llevó a las aguas del bautismo. Cuando creímos en su nombre y nos bautizó y nos hizo nacer del agua y del Espíritu y nos lavó completamente. Hombres que fueron en sus pecados crucificados con Cristo en la cruz del Calvario y resucitados con Cristo en el tercer día. Hombres nacidos del agua y del Espíritu, nacidos y lavados con la sangre y con el agua de Jesucristo. Hombres y mujeres que estaban perdidos en esta tierra, sin propósito para sus vidas, con vidas destruidas, con familias destruidas. Rechazados por el mundo, pero amados por Dios. Amén. Escogidos por Dios. Bendito Dios. ¿Cómo no he de amarte, Señor? ¿Cómo no he de adorarte y cómo no he de glorificar tu nombre? ¿Cómo no hemos nosotros, los hijos de Dios, de glorificar a Jesucristo? Amén. Podemos tener estudios. Ustedes jóvenes pueden ir a la universidad y pueden hacer carreras y pueden tener trabajos y ganar dinero y ser, entre comillas, exitoso en este mundo. Pero el título más grande para un hombre, para una mujer, no lo da ninguna universidad. El título más grande para un hombre y una mujer no lo entrega ningún instituto acreditado por el Estado. El título más grande para un hombre y una mujer lo da Dios. Amén. Y el título es hombre de Dios, mujer de Dios. Eso es el más grande honor que Dios puede darle a un hombre, a una mujer. Llamarlo varón de Dios. Llamarlo varona de Dios. Ese es el título más grande. Ese es el máximo de la escala. Ese es el honor más grande. Que Dios nos llame varones de Dios y mujeres de Dios. Pero los hombres no saben estas cosas. Los hombres de allá afuera tienen otros sueños. Los hombres de allá afuera son políticos. Los hombres de allá afuera están pensando en un partido, en una revolución política. Los hombres de Dios están pensando en el honor de Jesucristo, en la santidad de Jesucristo, en el poder de su evangelio, en la salvación de las almas. Los hombres y mujeres de Dios piensan en la santidad de Dios y quieren ser santos delante de Él y quieren ser limpios y puros en sus corazones. Quieren ser con un corazón de acuerdo al de Él. Anhelan ser como Cristo, el Hijo bendito de Dios. Quieren que el Padre lo transforme completamente a la imagen del Hijo de Dios. Varones y mujeres valientes, que no tienen vergüenza de pararse y hablar de su Señor. Que no tienen vergüenza de ofender a los hombres cuando hablan de su Señor. Porque los hombres se ofenden cuando un hombre de Dios habla en el Espíritu la palabra de Dios. Cuando una mujer de Dios, un varón de Dios, un profeta de Dios habla del Señor, la carne se ofende. Y los hombres de carne crujen los dientes. Y se avergüenzan. Y Dios los humilla. Pero ellos se rebelan. Los hombres de Dios entienden, las mujeres de Dios entienden de lo que deben de huir. Mas tú, hombre de Dios, y es la voz de Pablo, del Espíritu Santo, en Pablo hablando a su discípulo, Timoteo. Es la voz del Maestro hablando a su discípulo. Es Cristo que estaba en Pablo hablando a su discípulo.
y le dice: tú, hombre de Dios. ¿Saben quién era Pablo? Pablo es y no era, porque él vive. Amén. Porque todos los que están en Cristo están vivos. Amén. Solo duermen y se levantarán del polvo. Y nosotros juntamente con ellos seremos arrebatados. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Todo creyente en Cristo se levantará del polvo. Ellos no están muertos. Ellos duermen. Y los que duermen se levantarán primero, dice la palabra. Amén. Y nosotros los que vivamos, juntamente con ellos seremos arrebatados. Amén. Habrá un momento en que nos abrazaremos de nuestros hermanos y en la nube ascenderemos. Maravilloso Jesús. Y ese tiempo está pronto. Cristo viene a buscar a su iglesia, a arrebatar a su pueblo, a arrebatar a su novia y a llevarla a las bodas celestiales. El tiempo es breve, queda muy poco tiempo y los hombres no creen. Los profetas de Dios anuncian la venida de Cristo y los hombres dudan. Y más del 90%, creo yo, de los cristianos también lo tiene por tardanza. Porque los cristianos están ciegos. Están ciegos porque el príncipe de este mundo los ha enceguecido. No alcanzan a ver los tiempos proféticos que estamos viviendo. Toda la profecía de Cristo, todo lo que Mateo capítulo 24 y el libro de Apocalipsis declara del último tiempo, está cumplido. ¿Qué faltan? Bueno, ya van a ver a Israel rodeada de ejércitos y entonces sabrán que el tiempo es pronto. Cristo viene pronto, hermanos. No hagan planes para tanto tiempo. No gasten sus energías demasiado en las cosas de este mundo. Hagan todo lo que tienen que hacer. No dejen de hacer nada porque Dios da tiempo para todo. Y háganlo bien y háganlo para la gloria del Señor, como dice su palabra. Pero que ese hacer de las cosas de este mundo no les quite el tiempo para hacer lo principal. Y lo principal es orar al Señor. Lo principal es ayunar para el Señor. Lo principal es ayuno, es oración. Y es la palabra de Dios. Escudriñar la palabra, leer la palabra, oír la palabra, predicar la palabra, adorar a Cristo en espíritu y en verdad. Es hacerlo con la palabra. Creer y bautizarse en su nombre. Porque el que creyere, dice Marcos 16:16, Evangelio, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Bautizado, como dice la palabra, como Cristo se bautizó, en un bautismo de arrepentimiento, en un bautismo para nacer del agua, en un bautismo para nacer del agua y recibir la promesa del bautismo del Espíritu y nacer del Espíritu, para que nuestros pecados sean perdonados. Los evangélicos enseñan que el bautismo es algo simbólico y yo hasta hace poco tiempo lo creía. Eso es mentira. Hechos 2:38 dice el Espíritu Santo hablando por Pedro. ¿Qué haremos, varones hermanos? Dice el verso 37, después de que Pedro predicó y el Espíritu Santo convenció de pecado a esos fariseos. ¿Qué haremos, varones hermanos? Y Pedro, Hechos 2:38 dice, arrepiéntase cada uno y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Eso no es simbólico. Lavamiento por la sangre y lavamiento por el agua. Eso no es simbólico. Eso es una cosa necesaria. Es un sacramento, es un mandamiento de Dios. Usted tiene que bautizarse. Y tiene que bautizarse en el nombre de Jesús. Como bautizó la primera iglesia, en el nombre de Jesucristo, que es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque los incrédulos del tiempo de Jesús están en estos tiempos. Porque los demonios que estaban en los cuerpos que crucificaron a Cristo están también en este tiempo. Solo cambiaron de cuerpos. Y el Espíritu Santo también cambió de cuerpos.
Y el Espíritu que estuvo con Pedro, en el cuerpo de Pedro, de Juan, de Jacobo, de Pablo y de la María, y de toda esa iglesia primitiva llena de poder, ahora viene a nosotros. Amén. Es el mismo, dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, Amén. hoy y para siempre. Él no ha cambiado. Y Él hizo prodigios y milagros. Cuando Juan el Bautista le mandó a preguntar, ¿eres tú el Cristo? Esperamos a otro. Jesús no le dijo, no, yo soy solamente. Él le dijo, vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados y a los pobres les ha anunciado el Evangelio. Porque le estaba diciendo, todo lo que la palabra dice de mí, Juan, está ocurriendo. Ese Jesús está con nosotros ahora mismo. Amén. Ese Jesús está aquí ahora mismo. Usted no puede verlo. Usted no puede verlo ni puede percibirlo. Y mucha parte de usted aún no puede recibirlo. Pero Él está. Pueda el hombre o no pueda, Él puede. Amén. Sí, Señor. Y Él va a hacer un avivamiento poderoso con su pueblo en este tiempo. Amén. Los poderosos, hermanos, van a ser humillados. Gloria a Dios. Los sabios de este mundo. Esos que dicen, no, si yo nací en el Evangelio, yo vivo de chiquitito, mi abuelita y mi abuelito eran evangélicos y yo seguí evangélico. ¿Qué les dijo que era? Por tradición humana. ¿Ustedes creen que mis hijos son salvos porque yo sirvo al Señor? La salvación es personal. Amén. Amén. Señor. Mis hijos tienen que arrepentirse de sus pecados y convertirse al Señor. Amén. Mi esposa tiene que arrepentirse de sus pecados y convertirse al Señor. Y ustedes tienen que arrepentirse del pecado y convertirse al Señor. Amén. ¿Y cómo debemos convertirnos? ¿Cómo dice la palabra? ¿Y cómo dice la palabra? Joel capítulo 2, verso 12. ¿Cómo dice la palabra? Conviértanse de todo su corazón. Joel capítulo 2, verso 12 dice, convertíos a mí de todo vuestro corazón. Amén. Con ayuno, con llanto y con lamento. Lloren los sacerdotes. Joel 2, 17. Lloren los sacerdotes entre la entrada y el altar. Lloren, giman. ¿Sabe lo que el pueblo de Dios tiene que hacer antes de este avivamiento? Tiene que acercarse a Dios con un espíritu humillado, quebrantado, contrito, un corazón humillado. Tiene que ir a 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14, y escuchar la voz del Señor que dice, oh, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillare, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillare, y orare y me buscare de todo su corazón, buscare mi rostro y se arrepintiera de sus pecados y se volviera de sus maldades, yo iré desde los cielos y bajaré y sanaré su tierra. Un pueblo humillado, corazones quebrantados, hombres y mujeres de Dios postrados, diciendo, Señor, hágase tu voluntad. Señor, glorifica tu nombre en medio nuestro, Señor. Glorifica tu nombre en medio de tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo. Oh Jehová, perdona a tu pueblo. Eso dice Joel 2. Oh Jehová, perdona a tu pueblo. Y después de esto dice Joel 2:28, después de esto derramaré mi espíritu. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes tendrán visión y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y siervas, sobre mis hombres y mujeres de Dios, derramaré mi espíritu. Amén. Y haré prodigios en el cielo y fuego humo en la tierra. Y la luna se convertirá en sangre y el sol se convertirá negro como el silicio. Y el día ardiente de la ira de Jehová se derramará. Las 7 copas de su ira se derramarán. Las 7 trompetas tocarán y las 7 copas se derramarán. ¿Entienden?
Pero antes de eso, Dios, mi Dios, arrebatará una iglesia. Arrebatará una novia santa, diga santa, limpia, sin mancha, sin arruga, vestida de lino fino resplandeciente, que son las obras justas de los santos, como está escrito. Bendito Jesús. Amén. Mas tú, hombre de Dios, huye del pecado, huye de estas cosas, huye de la envidia, huye del amor por las cosas de este mundo, huye del amor por el dinero, huye del amor por la fama, huye de todo el amor por el poder mundano, huye de estas cosas. Mas tú, hombre de Dios, huye de las tentaciones y de las pasiones juveniles, huye de estas cosas, huye de la codicia, huye de la envidia, huye de la amargura, huye de la depresión, huye de la autoconmiseración, huye de los demonios, huye de ellos y repréndelos en el nombre de Cristo. Huye del tentador y del pecado, huye de la serpiente antigua y repréndela. Huye como yo, José, quien escapó de la mujer de Potifar, de la mujer de pecado. ¿Te suena? ¿Cuánta ropa quedó en las manos de la mujer de pecado? ¿Has oído alguna vez de la mujer de pecado? Ni sabías. Pero Dios te hizo huir. Amén. ¿Sabes quién hizo huir a José? Dios. ¿Sabes por qué fue Dios? Porque el temor que José tenía en su corazón, la pureza que había puesto Dios en el corazón de José, no le permitían tomar la mujer ajena. No le permitían tomar la mujer del hombre que lo había traído y dado trabajo en su casa. No le permitía la traición, porque José tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Porque José es un tipo de Jesucristo, un hombre justo, un hijo de Dios. Y los hijos de Dios, y los hombres de Dios, y las mujeres de Dios son como ese José. ¿Qué hizo él? Huyó. Dice la Escritura que salió corriendo cuando la mujer lo incitaba. Y que la mujer se le abalanzó sobre él para arrancarle las ropas. Mírenla. ¿Se da cuenta? Si a alguno le ocurre esto y está en pecado, dice que suerte, no tiene ni que arrancarle la ropa, se la saca solo. ¿Cierto? Pero el hombre de Dios y la mujer de Dios, que han sido lavados por la sangre y por el agua, por el Espíritu y la palabra de Dios, tienen a Dios viviendo y morando en él. Tienen la santidad habitando y morando en su corazón. ¿Lo entienden? Y tiene el poder de Dios en él para huir de la tentación. Diga, tengo en mí a Cristo. Cristo vive en mí. Y Cristo es el poder para que yo huya de toda tentación. Porque el que vive en mí es mayor que el que está en el mundo, que el que viene a tentar, que el que vino a matar, robar y a dividir. Porque el que vive en mí es mayor que el príncipe de este mundo, la serpiente antigua llamada diablo. El que vive en mí es mayor que el diablo y lo venció en la cruz del Calvario. El que vive en mí es Jesucristo, el bendito y todopoderoso y soberano, eterno Hijo de Dios. El soberano Rey de reyes y Señor de los señores. El que vive en mí es el todopoderoso, que vino, que viene y vendrá. Y es mayor que el tentador. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Huya usted del pecado.
Huya de la maldad. Huya de las murmuraciones. No se haga partícipe de los murmuradores. No ponga oídos a las murmuraciones. Huya de la lengua venenosa y de los corazones impuros. Porque la lengua y la boca habla de lo que abunda en el corazón. Y el que destila veneno por su lengua es porque envenenado tiene su corazón. Escuchen hablar al mundo y sabrán quién mora en sus vidas. Y escúchense hablar a ustedes y sabrán quién está señoreando sus vidas. Y escuchen al Señor que dice: por sus frutos los conoceréis. No es por si cantamos lindo en la iglesia, no es por si tocamos bonito la guitarra, o por si predicamos un sermón maravilloso. Es por nuestros frutos. Tú no vas a ganar al hombre si no es por el fruto. Fruto de paz y fruto de justicia. Fruto de una conducta irreprensible. Diga conmigo, irreprensible. Porque eso es lo que el Señor nos pide, que seamos irreprensibles en nuestra conducta para ganar a los incrédulos. Irreprensible significa que no le damos ningún lugar al maligno de hablar mal de nosotros. ¿No oísteis decir al Señor: no deis lugar al diablo? Irreprensible significa que aunque discuta con mi esposa, con mi esposo, no me acuesto enojado, ni me doy vuelta para otra parte, y no le doy lugar al diablo que venga a dividir. Sino que me postro, me tomo de la mano y oro al Señor. Y entonces reprendo al diablo. Huye de todas las cosas que te aparten de Jesús, que te aparten de la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y dice: seguir la paz, no la guerra. Diga la paz. Si usted ve, paz tiene 3 letras. Guerra no tiene 3 letras. Así que es más difícil aprenderse la guerra, pero a la carne concupiscente le es más fácil hacer la guerra que la paz, aunque sea más difícil pronunciarla. Pero Dios nos está pidiendo que hagamos lo bueno. Y lo bueno es seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es donde está escrito, en el libro de Hebreos. Así que, hermanos, un hombre de Dios, una mujer de Dios, es alguien que sigue la paz con todos, se esfuerza por seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie puede ver a Dios. Sigue la justicia. Un hombre de Dios, un varón de Dios, una varona de Dios, un siervo, una sierva de Dios, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Y qué son estos? Frutos del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 están todos estos frutos nombrados y dice: frutos del Espíritu Santo. Y el Señor dice: no serán conocidos los hombres de Dios y las mujeres de Dios por si hablan bonito o hablan feo, si cantan bonito o cantan feo, por si profetizan o predican, por si imponen las manos y los enfermos se sanan. No serán conocidos por eso, ni serán salvos por eso. Serán salvos por Cristo si tienen sus frutos.
Porque el Señor vino y vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. Por tanto, todos los frutos de Cristo tienen que estar en nosotros para que seamos tomados. Los 9 frutos del Espíritu. Y dice el Señor en Gálatas 5:22 que el que tiene los frutos del Espíritu no caerá jamás. Y el principal fruto del Espíritu es el amor. Y el amor no carnal, sino espiritual. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo da, todo lo soporta. No es vanidoso, no es egoísta, no es jactancioso, no es vanaglorioso. ¿Lo entiendo? Primera de Corintios 13. El preeminente fruto del amor. ¿Con qué va a ganar a los inconversos entonces? Con los frutos. ¿Qué convence al mundo de pecado, hermanos? ¿Quién convence al mundo de pecado? El Espíritu Santo. ¿Y con qué lo convence? Con los frutos del Espíritu. Para que seamos instrumentos útiles en las manos de Dios, para ganar hombres, para pescar hombres, para ganar almas para el Señor, para ser un instrumento útil en las manos de Dios. Necesariamente, diga necesariamente, tengo que arrepentirme y convertirme de los frutos del pecado a los frutos del Espíritu Santo. O sea, usted tiene que mirarse al espejo y empezar a meditar y preguntar: Señor, ¿tengo amor tuyo? ¿Tengo el fruto de tu amor en mí? ¿Te estoy amando a ti por sobre todas las cosas de este mundo? ¿O hay otras cosas que aún amo más que a ti en este mundo? Y luego preguntar: y Señor, ¿estoy amando a mi prójimo como tú me has ordenado? ¿Y me estoy amando a mí mismo como tú has ordenado? Ah, Señor, y estoy amando a mis enemigos como tú has mandado. Ah, Señor, y el 11º mandamiento, el mandamiento que tenemos que mantener sin mácula. Por sobre todo, Señor, estoy amando a mis hermanos en la fe como tú me has ordenado. Porque amemos al prójimo, amemos a Dios por sobre todas las cosas, al prójimo como a nosotros mismos, pero un mandamiento nuevo nos dio: amarse unos a otros, y eso es para los creyentes. Y a los creyentes debemos amarlos más, y debemos amar al prójimo. Y a nuestros enemigos más debemos amar a nuestros hermanos, porque es un mandamiento de Dios. Un nuevo mandamiento os doy, dijo el Señor Jesucristo: que os améis los unos a los otros como yo mismo los he amado. Y Él nos amó hasta la muerte. Si amamos al Señor de la manera que Él nos pide, deberíamos estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestro hermano. ¿Está amando usted así? Creo que ninguno de nosotros está amando así. Pero creo que el Dios Todopoderoso que nos llamó nos va a dar poder para amarnos así. Qué diferente el Evangelio. Qué distinto es el Evangelio de Cristo a todo lo que se oye en estos tiempos. Qué diferente. Dios va a levantar predicadores santos para que prediquen santidad. Amén. Dios va a levantar un pueblo santo para que predique santidad.
Porque si algo va a caracterizar este último avivamiento es la pureza y la santidad de la iglesia. Corazones puros y manos limpias, adorando en espíritu y en verdad en el monte de Jehová, que es Cristo. Adorando en Cristo nuestro Padre, en espíritu y en palabra, porque esa es la verdad. Una total comunión entre la palabra y los dones del Espíritu, llenos del poder y de la palabra de Cristo y llenos de los dones espirituales para hacer la obra de Cristo. Cristo llenándolo todo. Cristo llenándonos completamente de Él. Amén. Cristo moviéndose completamente en nosotros. Él la cabeza y nosotros su cuerpo. Cristo completamente haciendo prodigios y milagros que asombrarán al mundo. Y seremos perseguidos. Porque vendrán los hijos de Dios, Job capítulo 1, pero con ellos vendrá también Satanás. Amén. Y vendrá disfrazado de ángel de luz. Vendrá muchas veces Satanás disfrazado de hombre de Dios y de mujer de Dios, pero serán falsos. Mas Dios nos da espíritu y discernimiento para discernir lo oculto. Amén. Porque Cristo sacará a la luz lo oculto. Cristo sacará a la luz y derrotará toda hechicería, Amén. 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 toda adoración falsa, toda falsa doctrina, toda mentira del infierno, toda alma forjada por el herrero en ascuas de fuego en el infierno será vencida por Cristo. Amén. Porque así dice el Señor: ninguna alma forjada prosperará contra ti. Amén. Amén. Amén, Señor. Ninguna alma forjada prosperará contra la iglesia de Cristo. Esa es la herencia de los siervos y siervas de Dios. Así que, hermanos, todas las maquinaciones que el enemigo haga serán infructíferas. Está determinado por el cielo que la iglesia de Jesucristo es levantada para la gloria del Señor. Amén. Y está determinado por el cielo que no hay nada que pueda detener el poder que viene sobre la iglesia. Amén. Un poder sobrenatural. El poder que operó en Jesucristo estará con nosotros en este tiempo. Amén. Él volverá a moverse en medio de su pueblo. Y nosotros, y yo en lo personal, lloraré y veré su gloria. Amén. Lloraré de gozo y veré su gloria. Veré a los enfermos sanarse. Amén. Veré a los cautivos liberarse del Gloria a yugo. Dios. Amén. Veré a jóvenes llenos del Espíritu, a niños llenos del Espíritu reprender demonios. Veré a una iglesia llena del Espíritu Santo. Amén. Veré su gloria. Amén. Y para esto queda poco tiempo. Pero debemos seguir la justicia. Debemos seguir la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Como hombres y mujeres de Dios debemos ser justos, diga conmigo, justos, piadosos, creyentes, amorosos, pacientes y mansos. Todos esos frutos se van a ver en la iglesia que Él viene a levantar. Amén. Y debemos pelear la buena batalla de la fe. Y debemos correr la carrera. Y correr la carrera legítimamente sin hacer trampas. Porque
Porque Dios no es Dios de tramposos, sino de justos. Y los justos no hacen trampa. Los justos no mienten. Los justos no roban. Los justos no blasfeman. Los justos no deben dudar, deben creer. Deben creer. Y deben ser valientes. Los hombres y mujeres de Dios se caracterizan por ser valientes. Y no es que vinieron valientes a este mundo, Dios los hace sus valientes. Amén. Y todos saben que ha sido Dios, porque antes de que Dios lo hiciera, todos éramos cobardes. Amén. Todos éramos incrédulos. Y todos estábamos perdidos, pero Él nos halló. Amén. Gracias. Él nos cambia. Amén. Él nos da la fuerza y la valentía para vencer nuestros temores internos, Amén, Señor. para vencer nuestras dudas internas, para reprender nuestras angustias y nuestras amarguras internas. Él nos da el poder para limpiar completamente nuestra alma, para renunciar a toda esclavitud demoníaca, para renunciar y reprender toda esclavitud demoníaca. Señor, danos almas espirituales, Amén. poderosas en Dios, Amén. para vencer y derrotar y destruir fortalezas del maligno, para que tu nombre, Señor Jesucristo, sea glorificado en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Almas espirituales, para pelear la buena batalla de la fe, Señor, y echar mano a la vida eterna que por ti vino en la gracia, a la cual asimismo fuimos llamados, habiendo hecho la buena profesión de fe delante de muchos testigos. Nuestra fe debe resplandecer. Nuestra fe en Jesucristo debe resplandecer como una casa iluminada sobre un monte alto. Debe resplandecer en medio de las tinieblas. Debemos ser luminares. Nuestra fe debe ser una lámpara ardiendo y alumbrando en medio de este mundo sin fe, incrédulo y perdido. Nuestra fe debe ser resplandeciente. Una lámpara encendida en nuestro corazón. Debemos ser llamas y antorchas de fuego de Dios, teas de Dios ungidas por el fuego y el poder de Cristo, apasionados por Cristo, aunque nos llamen fanáticos, locos, y como el infierno quiera llamarnos, no temeremos lo que el hombre pueda hacernos, porque Dios está con nosotros. Y cuando seamos aborrecidos y perseguidos, bienaventurados, gritará el cielo. Y nosotros diremos, aleluya, gloria a nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Diremos, gracias Señor por honrarnos y permitirnos pasar las aflicciones que Jesucristo pasó. Gracias Jesús de Nazaret. Te mando delante de Dios, dice el Señor, que da vida a todas las cosas, Amén. y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de ¿quién? De Poncio Pilato. Cristo dio testimonio de fe delante de Poncio Pilato. ¿Eres tú el Cristo? Tú lo dices. ¿Lo entiendes? Defiéndete, mira cómo todo lo que dicen de ti estos. Y él guardó silencio. Y Herodes se maravilló. Bendito sea el nombre del Señor. Aprendamos de Él, de Jesús, el Cristo de Dios, que es manso, humilde de corazón. Y cuanto más poder y gloria venga de Dios hacia nuestra vida por gracia, más gloria le damos a nuestro Dios. Por ningún motivo se quede, pero con ningún poco de gloria usted. No caiga en la trampa del maligno. Por ningún motivo caiga en orgullo espiritual y creerse más o menos que alguien.
ni compararse con nadie de carne y de hueso, solo compárese con el Maestro. El Maestro es Jesús. Amén. Su modelo a imitar es Jesús. A quien usted debe parecerse es a Jesús. No caiga en la trampa del orgullo espiritual. No caiga en la trampa que muchos cayeron. No caiga en la trampa del amor por algún placer de esta tierra, por el dinero, por la fama. No caiga en la trampa. Y usted dirá, pero ¿por qué el Señor me va a decir eso si no tengo nada de eso? Pero cuando venga el poder, vendrán muchos a tentarlo. Cuando venga el poder, seremos tentados de muchas maneras. Y es ahí donde esta escuela mostrará sus frutos. Es ahí donde esta enseñanza dará sus mayores frutos. Es ahí donde diremos, Señor, gracias por todos esos días y todas esas noches que me enseñaste esta palabra. Señor, gracias porque cada cosa que me has dicho y me has advertido se está cumpliendo. Amén. Señor, gracias porque tú me dijiste que me cuidara y me hablaste antes que el peligro viniera. Señor, gracias porque tú hablas a tus profetas antes que las cosas ocurran para prevenir a tu pueblo. Señor, gracias porque tú siempre nos estás enseñando, siempre nos estás mostrando. ¿Sabes? Anoche en la visión del sueño estaba Dios enseñando y me mostraba en una escena a un colega y una niña y a otro que estábamos sentados comiendo completo en una mesa. Y yo a la niña no sabía quién era, pero le hablaba y le decía, ¿crees tú en Dios? Y cuando le hacía esa pregunta tan sencilla, la niña se compungía y se achicaba como si yo la estuviera atacando. Como si yo la estuviera violentando de alguna manera. Se achicó. Y el hombre que estaba al lado, mi colega, la miró, la tomó y se fueron con su completo y se fueron. Pero yo le dije, antes de eso, le dije, ¿y usted por qué se asombra tanto que le pregunte si usted cree en Dios? Si le podía haber preguntado si a usted le gusta el verano, si le gusta la playa, y usted no se habría ofendido. ¿Pero qué le ofende? Que le diga si cree en Dios. Cuando uno le pregunta al mundo si creen en Dios, para ellos es ofensivo. Para ellos es violencia. Entonces Dios me llevaba a pensar, ¿y qué entonces cuando predicamos en la plaza y el Espíritu me hace hablar tantas cosas? Si solo la pregunta ¿cree en Dios? Nos ofende. Entonces dijo, eso es violento, y vino la palabra y dice, los violentos. Desde los tiempos de Juan, los violentos arrebataron el reino de los cielos. Y yo voy a ser violento para Dios. Voy a ser violento para Dios. Para la gloria de su nombre. No importa cuántos ofenda por su palabra. No importa cuántos hiera por su verdad. Pero es preferible, dijo un gran predicador, que sean heridos con la verdad y no muertos por la mentira. Y en estos tiempos hay mucha mentira y poca verdad de Dios. Y eso va a cambiar. No porque yo lo diga esta noche, va a cambiar porque Dios tiene determinado cambiarlo. Bendito sea su nombre. Entonces le decía eso a mi asistente, a mi hermana Lili, con mi hermana Nancy. Le contaba esto y entonces mi hermana Lili dijo, sí, debe ser ofensivo porque ellas deben haber pensado, y si le digo que no creo, él quizás qué me va a decir, y si le digo que creo, también le va a decir algo. Bueno, es verdad, dijeran lo que dijeran, la segunda pregunta venía, ¿y cómo crees?
Porque si me dicen sí creo en Dios, ¿y cómo crees? Esa es la segunda pregunta. Y ahí se le va a empezar a complicar cada vez más mientras más les pregunto, porque no tienen idea cómo creen. ¿Y sabes por qué? Entonces, si aún tuviera idea, le diría sí, pero ¿crees conforme a Juan 7:38? Entonces me diría a lo mejor no, que nunca he leído Juan 7:38. Ah, no, sí lo he leído, pero no me acuerdo. No importa que haya una Biblia, leámoslo. ¿Cómo crees? ¿No? Como me dijo mi papá, como me dijo mi mamá, como me dijo mi abuelita, que era católica y que leía el catecismo y que me mandó con la florcita todos los domingos y la dejaba atrás de la puerta para hacer la primera comunión. Creí como me dijo alguien, y yo fui a los 16 años voluntario a hacer mi primera comunión. Creí como me dijo mi abuelo, que era pastor. ¿Sí? ¿Crees de esa manera? Pero la Escritura dice que debes creer como dice la Escritura. Jesús dice en Juan 7:38, a los que creen en mí como dice la Escritura, como dice la palabra de Dios, en ellos correrán ríos de agua viva. Entonces la segunda cosa que le iba a preguntar, ¿y corren ríos de agua viva? ¿Por qué crees? Y entonces le iba a empezar a complicar la vida y cada vez iba a ser más violenta mis preguntas. Pero sabes, es una buena forma de evangelizar, hacer preguntas. Eso es lo que Jesús hacía, les preguntaba. Un día Jesús se acercó a los fariseos y les dijo, ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Y dice, los fariseos empezaron a cavilar a pensar en su mente y dijeron, si le decimos que era de Dios, entonces nos va a decir, ¿y por qué no creyeron? Y si le decimos que no era de Dios, no nos atrevemos porque Juan es profeta. Entonces practiquen evangelizar y antes de hablarles de Dios, díganle, ¿crees en Dios? Y algunos no van a saber qué contestar y otros muy rápido y muy erguidos dirán, sí creo. Y le dirán a continuación, soy católico. O le dirán, soy evangélico. ¿Cómo se le ocurre preguntarme semejante cosa? Entonces usted le dirá, ¿y el ser católico y el ser evangélico te asegura que eres creyente? Deje de hacerme preguntas capciosas. ¿Sabes cuánta verdad y sabiduría hay en preguntar? Dios me lo enseñó en un sueño, con una sola pregunta. Así que Él me da herramientas y le da herramientas a la iglesia de cómo va a pensar. Porque cuando usted pregunta, ellos responden, y cuando ellos responden, muestran lo que hay en su corazón. Y usted se dará cuenta dónde tiene que atacar, a qué palabra tiene que llevarlo para que Cristo gobierne esa alma. ¿Eso es lo que le está enseñando el Señor? Le está enseñando a ganar almas. Ah, no, pero usted puede llevar libritos y repartir tratados y cualquier... No, no es lo mismo. Jesús no repartió ni uno solo. Los apóstoles no repartieron ni un solo tratado, ni uno solo. Ellos predicaron a Cristo y lo predicaron como Cristo les enseñó. Si puedes creer, para el que cree todo es posible. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Que me sanes, sé sano. En el nombre de Jesús, sé sano. Si puedes creer, está hecho, porque para el que cree, todo es posible. ¿Se dan cuenta de lo que es fe? Lo que es creer. Y si usted cree, usted puede ver su gloria. Eso le dijo a Marta, si tú crees, Marta, que no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y Dios le dice a la iglesia hoy, si ustedes pueden creer, si es tan sencillo, solo crean. ¿Cómo? ¿Cómo crea un niño? ¿Sabe por qué el viejito pascuero, la mentira más grande del mundo, ha prosperado tantos años? Porque fue una mentira del diablo para los niños creen. Usted no cree en el viejito pascuero, usted cree en Jesús. Hoy le destruyó los sueños al niño. No, lo sacó de una mentira. Amén. Hoy lo destruyó, qué malo el hermano.
No traigo más al niño a la iglesia. El abuelo estaba con el traje listo para vestirse de viejo vascuero. Nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos desde pequeños lo que el Señor nos enseñó a nosotros de grande. Porque nuestros hijos serán las flechas de Dios directas al corazón del maligno. Nosotros debemos ser arcos en las manos de Dios y nuestros hijos flechas. Llegarán más lejos que nosotros. Y ellos deben llegar más profundo que nosotros, el corazón de Dios. Y entonces debemos enseñarles desde pequeños la verdad. El viejito pascuero es una mentira. Y nada que sea una mentira. Es una mentira que han usado para ganar dinero a costa de la credibilidad de los niños. Aunque algunos hasta viejitos creyeron. Así que, amados, huyan de todas las cosas que los apartan de la verdad. Que fome una Navidad sin arbolito. Que fome una Navidad sin viejito pascuero. Qué cosa más triste. Lo triste es que dicen que celebran el nacimiento de Cristo y de Cristo nadie se acuerda. Lo triste es que ponen un mono de yeso y dicen que ese es el niño Dios y listo, y eso sería todo, y con lleno de animales y listo, eso sería todo. Pero ¿cuántos padres abren la Biblia y le dicen, este Jesús vino en Belén, y le leen la Escritura? ¿Cuántos padres en esa noche toman su familia y hacen un culto familiar para adorar y agradecer a Dios por todo lo del año? ¿Cuántos se esfuerzan en otras fechas por juntarse y sentarse en la mesa y bendecir los alimentos y agradecer a Dios en una solamente y en un solo espíritu? El que estaba con el espíritu navideño. En este mes me pongo bueno. Y los otros meses soy un demonio. Y para el año nuevo me pongo mejor porque ahí me da por abrazar hasta el panadero. No lo saludé en todo el año, pero lo abrazo en año nuevo porque es para abrazar. Qué hipocresía más grande, hermanos. Qué pérdida de tiempo. Qué necedad. Voy a cocinar de las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y las mamás se ponen ahí y ahí transpiran todo el día. Y entonces después de eso, a las 2 de la mañana están con dolor de estómago porque nunca comen tan tarde y comieron un poquito. Y lo único que quieren es que se les pase el dolor de estómago. Y después ni hablemos el día lunes cuando vamos a ver las cuentas de Falabella y las cuotas, 12 cuotas, todo el año pagando. Pero todo por amor. ¿Quién les dijo que el amor se demuestra de esa manera? ¿Sabes que en la incapacidad del hombre de dar amor buscó sustitutos? El vacío de sus corazones los llevó a buscar sustitutos. Y ponen en tarjetas cosas, lindas las tarjetas, pero cuando están frente a frente no les sale ni una palabra. El papel aguanta. El Facebook aguanta. Pero hay que estar frente a frente y mirándose a los ojos para discernir verdades. Y los cristianos somos de los que tenemos que anhelar estar siempre frente a frente y mirando a los ojos y decir verdades, aunque duela.
aunque por esas verdades seamos, porque Dios nos ha enseñado en su verdad. Mire lo que dice Juan 14:6, Jesús lo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dice: yo soy la verdad. Y nosotros desde pequeños engañamos a los niños y le inventamos una historia, teniendo la historia más bella y preciosa ahí, en ese libro llamado Biblia, teniendo de verdad algo que no es una historia, sino una realidad, la historia de nuestro Padre, la vida de nuestro Dios, el corazón de nuestro Dios, las promesas de nuestro Dios para su pueblo. Qué necios somos, ¿cierto? Qué manera de perder tiempo y qué manera de gastar energía en cosas que no sirven. Y me afano por las cosas de este mundo. Y me afano, y trabajo, y pago, y todas las cuentas están ahí, y vamos pagando. Y terminamos una, listo, ahora nos quedó el hueco para la otra, nos metemos de nuevo. La gran tómbola. Y vamos dando vueltas. Señor, ordénanos. Señor, ordena nuestro corazón por las prioridades. Ordena nuestras prioridades. Ordénanos, Señor, conforme a tu verdad. Queremos ser hombres de Dios, mujeres de Dios. Los hombres y las mujeres de Dios siempre tienen tiempo para Dios. Siempre están